profesor Osborne y compañeros. Nosotros somos el grupo encargado de esta exposición final como parte de la materia de tecnología del computador en la Universidad OIM Recinto Puerto Plata. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que va más allá de lo técnico, pero que influye profundamente en nuestro desarrollo académico y personal: la inteligencia emocional. Basándonos en el libro del psicólogo Daniel Goleman, veremos qué es, por qué es tan importante y cómo se aplica incluso en contextos como la educación y la tecnología. A continuación, mis compañeros se encargarán de desarrollar el tema, pero antes vamos a colocarnos en las manos del Señor. Todos en actitud de oración. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento y sobre todo la capacidad de poder explicar todos los temas que se vayan a abordar en este día. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, mi nombre es Fernando José Blanco, matrícula 24 ICN 3022. Hoy estaremos desarrollando el tema de la inteligencia emocional, producido por Daniel Goleman. Lo primero que estaremos tratando será el cerebro emocional. Con relación a eso vengo a hacer una breve pequeña historia. Se trata de una pareja, la pareja Chauncey. Ellos eran Gary Chauncey y Mary Jane, quienes tenían 11 años de casado y tenían una hija que sufrió una parálisis cerebral, que era autista. Esa familia dedicó sus 11 años a su hija, con darle amor, cariño y demostrarle que ellos eran su única familia. Todo iba bien hasta que un día decidieron viajar hacia otro pueblo y en medio del recorrido del camino el tren tuvo un accidente y se estaba hundiendo en un lago. Entonces el señor Chauncey tomó la decisión de arriesgar su vida para salvar la de su hija y entregarla a los rescatistas. El mensaje que queremos dejar dicho con esto es que las emociones son actos que nos dan impulso para hacer cualquier cosa en cualquier momento. Tenemos una pregunta que dice: ¿para qué sirven las emociones? Las emociones son actos de supervivencia que nos ayudan a recordar cosas que nos marcaron en el pasado y también nos ayuda a reaccionar en diferentes momentos. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Manuel Reynoso y hoy les estaré hablando sobre Esclavos de la Pasión, un tema titulado por Daniel Goleman, su libro, el capítulo 5. Y bien, en esta primera imagen podemos observar cómo sentimientos intensos como el miedo, la ira o la ansiedad pueden atraparnos si no sabemos cómo controlarlos. Eso quiere decir que cuando no controlamos nuestro miedo o nuestra ira mayormente, nos veremos atrapados en un bucle de sentimientos, teniendo totalmente el control de nosotros y de nuestros impulsos. También Daniel Goleman nos explica que cuando no controlamos lo que sentimos, las emociones se apoderan de nuestras conductas, haciendo que actuemos sin pensar, como si fuéramos esclavos de nuestros sentimientos. En esta segunda imagen podemos observar que el autocontrol es la herramienta clave para controlar esos impulsos o esos sentimientos, o para romper esas cadenas. Aprender a identificar nuestras emociones y responder con inteligencia es el primer paso hacia la libertad emocional. No se trata de no sentir, se trata de saber cómo actuar cuando sentimos, ya que el autocontrol se trata de eso, porque todos tenemos sentimientos, todos podemos aislarnos o tener mal control, pero si controlamos esos sentimientos, podremos ser libres de libertad emocional. En esta tercera imagen podemos observar cómo una persona va desde la calma hacia el enojo. Esto quiere decir que cuando los sentimientos
se alimentan de pensamientos repetitivos, lo que, bueno, esta ha sido mi pequeña charla, espero les haya gustado y pasen un feliz resto de día. Muy buenas tardes, mi nombre es Levi David Almonte y en el día de hoy estaré hablándoles sobre un tema que suena un poco extremo, pero la verdad es bastante humano. Este tema sería el secuestro emocional. Bueno, para explicar esto tenemos una pequeña historia adelante sobre un ladrón que iba a hacer su último robo en Nueva York. Mientras estaba haciendo este robo, se encontró a dos chicas y rápidamente las asesinó a las dos. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, esto sería una clara experiencia de secuestro emocional, ya que él se nubló, porque claramente décadas después él declaró que su mente se nubló y estalló y que estaba loco. Bueno, ¿qué pasó aquí? La amígdala detectó una amenaza y luego no permitió, ni siquiera permitió que el cerebro racional trabajara. También tenemos otra pequeña historia sobre esto mismo del secuestro emocional, sobre un jugador olímpico que ganó una medalla de oro y luego su esposa se desmayó de la felicidad ya que él le había prometido esta medalla de oro a su difunto hermano. Podemos ver que los secuestros emocionales ya mayormente son nublaciones de emociones, ya sea de tristeza, enojo o diferentes emociones. También podemos ver que tenemos que tener un autocontrol en nuestras emociones, porque un secuestro emocional no puede ser tan solo de algo malo, también puede ser de algo bueno. Entonces tenemos que tener un autocontrol en nuestras emociones. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Alessandra Severino Hernández. El tema que voy a tratar es enemigo íntimo. Este texto trata sobre cómo la falta de inteligencia emocional ha afectado negativamente la relación de parejas, especialmente en el matrimonio. Daniel muestra la capacidad de amar y trabajar, que son indicadores claves de madurez. Estudios muestran que más de la mitad de los matrimonios piden el divorcio. Muchas relaciones fracasan hoy en día por no saber controlar los vínculos familiares, expresar sus sentimientos y entenderse uno con el otro. Estos son algunos temas que les estaré tratando durante esta charla, los cuales son el conflicto emocional, la búsqueda de solución, inteligencia emocional. Conflicto emocional. Les estaré hablando sobre algunas causas de los conflictos emocionales, los cuales son la falta de comunicación, diferencias de valores, heridas emocionales no resueltas. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, usted expresando su error, buscando solución en vez de culpa. La búsqueda de solución, lo cual son si en una pareja hay una mala Comunicación. Exacto. En vez de coger cada quien por su lado y que si ella no me habla, yo no le voy a hablar, usted tiene que ajustarse y ver desde su punto de vista, buscar la falta en la cual usted provocó ese problema, y más si hay niños entre parejas, que eso le provoca mal ejemplo y puede ocasionar el mismo problema que ustedes están ocasionando cuando tengan su pareja. La falta de la inteligencia emocional, algunos ejemplos positivos de la inteligencia emocional son controlar nuestro enojo, reconocer nuestras emociones, apoyándonos, motivándonos entre nosotros mismos y ayudarnos entre compañeros. Para concluir, como pueden ver en esta imagen, esta es una imagen de reconciliación donde las parejas ya están bien. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Hernández y yo les estaré abarcando un poco acerca del apéndice A del libro Inteligencia Emocional, que nos trata de qué es la emoción. Y pues para empezar, también le tengo a lo que voy a tratar, qué son las emociones, las diferentes emociones que podemos experimentar, las emociones principales y sus familias, la universalidad de las emociones y una pequeña frase como conclusión. ¿Qué son las emociones? Pues las emociones no son más que ese estado complejo
que puede también incluir lo que son los sentimientos, pensamientos, el cambio de lógica y también que nos puede llevar a las tendencias de las acciones. Las emociones. Bien, en el mundo existen muchas emociones tales como la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, el amor y hasta la misma vergüenza. Y cada una de ellas viene con sus diferentes matices y variantes. La universalidad de las emociones. En este experimento que realizó Paul Ekman, él simplemente nos quiso dar a conocer de que las emociones son algo que están universalmente y que es nuestro deber de cada uno de nosotros saber cómo controlar nuestras emociones para así poder estar, digamos, en un paz y en armonía. Las emociones que también tenemos que saber controlar es porque nos hace bien a nosotros mismos como personas y pues nos ayuda mucho también en lo que es en el ámbito laboral, ya que una persona con una emoción de ira no puede estar en una situación laboral donde probablemente no haya un buen funcionamiento de trabajo en equipo. Para finalizar, esta es la frase de la conclusión: no hay consenso total, pero las emociones son claras en la experiencia humana. Eso fue todo y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es María Elizabeth y yo les voy a hablar sobre el liderazgo con corazón, el poder, la inteligencia emocional. La historia que abre este contexto es la de Marbury Monroe, un piloto autoritario que por su falta de empatía y liderazgo causó un accidente en el 1978. Esto causó la pérdida de personas y en las empresas el liderazgo influye mucho, ya que un líder no puede ser un líder sin empatía y sin saber cómo afrontar las cosas. Para liderar hay que hacerlo con cabeza, no solo hacerlo por querer hacerlo, y también liderar con cabeza no solo influye en la aviación, sino también en las empresas. Inspirar en lugar de mandar. Eso es lo que deberían de hacer cada líder. No mandar para que hagan lo que ellos supongan que es bien, sino inspirar y darle confianza a sus empleados. Hacer que amen estar en ese lugar de trabajo y no meterle terror, en pocas palabras. El estrés y la toma de decisiones. En esta pequeña frase dice: el estrés estupidiza a la gente. Y está claro. Esta frase nos recuerda que el bienestar emocional es la clave para tomar buenas decisiones. Tomamos decisiones maduramente, responsable y analizando cada cosa que vamos a hacer. El beneficio de la inteligencia emocional, eso motiva a los equipos. Bueno, gracias por Muy buenas tardes. Mi nombre es Kenry José Espinal y en el día de hoy le estaré hablando sobre el esclavo de la pasión basado en inteligencia emocional de Daniel Goleman. ¿Qué significa no ser esclavo de nuestras pasiones? En su libro hablaba de que nosotros debemos de aprender a manejar nuestras emociones de una manera coherente y clara, porque si nosotros no aprendemos a manejar nuestras emociones, podemos actuar de una manera incorrecta, porque a la hora de estar haciendo algo, a veces estamos en situaciones que estamos airados por el trabajo, un problema, un conflicto que hemos tenido. Y a veces, a la hora de llegar a nuestra casa, queremos estar peleando con cualquiera, pero si tenemos un mayor manejo de esas emociones, podemos pasar esas circunstancias. ¿Por qué es importante? Es muy importante tener un dominio y control de nuestras emociones, porque a la hora de estar con otro o comunicarnos, podemos comunicar de una manera clara, como les decía, sin tener problemas, discusiones, porque si no tenemos un buen ánimo,
o tenemos ira o celo, nos llevamos esa emoción, no lo pensamos antes de hacerlo. Después que cometemos ese error, es que nos damos cuenta de que estuvimos equivocados y ya no hay vuelta atrás. Por eso es que hay que poner todo en la mano de Dios para que nos guíe y nos fortalece cada día más. Porque si actuamos de esa manera, no nos irá bien. El equilibrio emocional, esto se puede lograr dándole a alguien de confianza, a alguien cercano a nosotros. En conclusión, es muy importante aprender a dominar emociones en nuestro día de vivir, porque nos ayuda a comunicarnos con los demás de una manera eficiente y mejor. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Rolín Antonio León y hoy les estaré platicando acerca del libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, el tema 5, esclavo de la pasión. ¿Qué significa ser esclavo de la pasión? Ser un esclavo de la pasión significa dejarse llevar por los sentimientos. Cuando voy a poner un ejemplo, un poco que le pasa a la mayoría, es en el trabajo. A veces tenemos un mal día y llegamos a la casa de mal humor, un ejemplo, enojados. Y bueno, ese enojo que tenemos nos hace reaccionar mal con nuestra familia de vez en cuando. Y nos puede provocar decir cosas que más tarde lo podremos lamentar. Aquí podemos ver un ejemplo acerca de la ira descontrolada y la tristeza descontrolada. Un ejemplo para la tristeza descontrolada sería cuando estamos en una relación que acabamos de terminarla y bueno, pues se nos queda ese vacío en el corazón y a veces por ese vacío reaccionamos a cosas que normalmente no haríamos y decimos cosas que podrían herir a la persona o hacemos cosas que podrían lastimarnos también. Ese es el autor del libro, Daniel Goleman. El cerebro racional en contra de un cerebro emocional. Un cerebro racional es un cerebro que piensa sin importarle lo que uno está sintiendo, mientras que uno emocional se deja llevar más por las emociones. El cerebro racional, ya lo dije anteriormente, nos ayuda a reprimir las emociones en X momento y el emocional las fortalece, haciéndonos más vulnerables. Consecuencia de ser un esclavo de la pasión. El autor otra vez, bien, las consecuencias de ser un esclavo de la pasión es que perdemos el autocontrol que necesitamos en nuestro día a día y nos ponemos más vulnerables frente a las opiniones de las personas. En conclusión, ser un esclavo de la pasión es malo y no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Buenas tardes, como ya todos sabrán, mi nombre es Daniel Ricardo y hoy les vengo a hablar sobre la anatomía de un secuestro emocional. ¿Qué es un secuestro emocional? Es básicamente cuando uno se aísla del mundo, pensando que nuestras emociones son inútiles y tenemos que reprimirlas para dar un mejor rendimiento a cualquier cosa. Las sedes de la pasión. Las pasiones activan una parte del cerebro que altera nuestro funcionamiento. Esta parte del cerebro que se le dice normalmente sistema nervioso excitado es el que nos ayuda a reaccionar y que nos ayuda a sentir placeres. El repetidor neuronal ese es el que nos ayuda a repetir emociones, como por ejemplo la ira nos ayuda a repetirla y cosas y también nos puede beneficiar y empeorar nuestro comportamiento. La inteligencia emocional se compone de muchas cosas, como por ejemplo saber cuándo hablar, cuándo uno va a decir algo y cuándo uno cerrar la boca, porque no está mi opinión. Una reflexión, pues ya de último. La vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes no sienten. Horace Walpole. Esta reflexión nos invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento, a pensar más en vez de sufrir, por así decirlo, porque es mejor vivir una vida sin remordimiento que una vida con remordimiento. Saludos, mi nombre es José Manuel Troncoso. Yo les voy a estar hablando sobre el temperamento no es nuestro destino. Bien, el temperamento es una breve historia donde un psicólogo llamado Jiran Keehan de la Universidad de Harvard, donde lidera una investigación sobre el temperamento, donde hay 4 tipos de temperamento.
los cuales son la timidez, abierto, el temperamento optimista y el temperamento melancólico. Bien, la timidez. Keehan se destacó más en la timidez, donde la investigación lidera sobre que dentro del 15% hasta el 20% de los niños que nacen con la probabilidad de ser individuos multamente. Hay dos comparaciones donde hay un niño llamado Tom que tiende a ser aislado y otro niño llamado Rafi, donde es más natural y sociable, donde socializa más con las personas. La amígdala es una hiperactividad neutral cerebral que se presenta donde las personas tienden a ser tímidas y todo lo que no conocen, que por primera vez ven, tienden a que son una amenaza para él. El temperamento es nuestro destino. Bueno, esta breve historia nos deja saber de que todo niño tiene una predicción de ser, de tener temperamentos. Ellos puede ser bien. Gracias. Mi nombre es David Eliezer Coronado. Le estaría hablando acerca de Daniel Goleman, que escribió Las Artes Sociales. Bueno, las artes sociales es un conjunto de habilidades que nos permiten enfocarnos mejor hacia otra persona, nos permite tener un enfoque para comunicarnos, o sea, ser empático, ser humilde, siempre saber cómo llevar esos momentos incómodos hacia la persona. Por ejemplo, una de las claves de estas artes sociales es, por ejemplo, no manipular, no ser mala persona cuando estamos en un sitio común con las demás personas. Siempre inspirar cosas positivas, no negativas. Cuando uno llega nuevo a un ambiente, automáticamente, al ser nuevo, tenemos que tener una vibra positiva para así caerle bien a los demás. También impulsar mejoras personales, tener mucha creatividad. Eso también, escuchar a las personas, así como tú las escuchas, las demás te escuchan a ti. También aportar soluciones beneficiosas para eso tener mejor enfoque. Por ejemplo, una persona socialmente inteligente suele ser más empático, suele ser presentablemente humilde, social, no solamente se queda callado en un grupo de desconocidos, también aporta ideas y eso hace que esa comunicación fluya hacia las demás personas. ¿Cómo desarrollar estas artes sociales? Bueno, para desarrollarlas tenemos que poner en práctica principalmente. Si nos juntamos y nos quedamos callados, es algo que no tendremos muy en práctica, siempre seremos muy silenciosos. O, como dicen, que seremos una persona callada, que no tiene vida social contra las demás personas. Ese es un punto. También está estas cosas tienen muchos beneficios y muchas cosas y muchas ideas claves. De todos, de mi parte, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Corbis y el tema que estaré tratando es el temperamento, no es el destino. Muchas veces nosotros nos encontramos con niños que son retraídos, los cuales son aquellos niños que no son aceptados, por así decirlo, por la sociedad, porque tienen alguna condición o defecto que no lo ayuda a encajar con sus compañeros, sociedad, por así decirlo. También hay una clase de niños que son los niños extrovertidos, que son aquellos que se sienten cómodos en la sociedad, pero muchas veces, como les reiteré, no son aceptados, pero ellos se sienten conformes con su entorno, con la sociedad, con su ambiente, son un poquito más abiertos y son aquellos niños que son capaces de socializar con las personas, pero no son aceptados por alguna condición física, algún detalle que ellos tienen, por así decirlo. Las diferencias neurológicas en el temperamento innato son aquellas que los niños desarrollan
a través del sistema nervioso desde que son jóvenes. De este temperamento nosotros podemos encontrar lo que es como les reiteré, los extrovertidos y lo que son los retraídos. Ellos lo desarrollan a temprana edad, desde que tienen cierto tamaño. De ahí se puede definir lo que ellos van a hacer en su futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Las Peña, como ya saben, y hoy les voy a hablar cómo nuestras emociones influyen directamente en nuestro cuerpo. El capítulo de la mente y la medicina habla de cómo, explora cómo lo que sentimos y lo que pensamos influye directamente en nuestra salud física, como dije anteriormente. Las emociones no solo afectan el estado mental, sino que también tienen un impacto directo en la salud física, como dije anteriormente. Por ejemplo, cuando el capítulo explora de cuando uno tiene emociones negativas constantemente, esto afecta a nuestro sistema inmunológico, lo que hace que seamos más propensos a lo que viene a ser caer enfermos, enfermarnos, etc. Algunas de estas emociones podrían ser depresión, malos sentimientos, así por así. También pueden ser, lo contrario puede ser emociones positivas. En este caso podrían ser también un acompañamiento emocional, lo que podría ayudar a extender la vida de alguien o incluso mejorar la calidad de vida. En este capítulo también se explora la inmunología. Esta establece que las emociones, la mente y lo que sentimos tiene una conexión constante. Lo que hace esto es que si nosotros nos sentimos bien, podríamos mejorar nuestra calidad de vida o incluso alargarla. Incluso, bueno, en conclusión, para no hacerlo tan largo, esto sería que mientras nos sentamos bien, nos sentiremos mejor y viviremos una vida más plena. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Medina y les voy a hablar sobre las habilidades emocionales, los componentes activos de los programas de población. Las habilidades emocionales. Es importante identificar los sentimientos, porque si identificamos los sentimientos podemos llegar a una resolución para poder solucionar ya sean emociones negativas o ya positivas en exceso. Expresar los sentimientos nos ayuda a nosotros a liberar una carga emocional, ya sea negativa o positiva. Evaluar la intensidad de los sentimientos. A veces tenemos sentimientos muy intensos, ya sean negativos o positivos, que tanto los negativos como tener sentimientos muy intensos, positivos, también perjudican el día a día sobre nosotros. Controlar los sentimientos. Tenemos que aprender a controlar los sentimientos, tanto negativos como positivos, porque a veces nos emocionamos de más y a veces dejamos que los negativos sobresalgan sobre los positivos. Controlar los impulsos. Es importante controlar los impulsos porque si no controlamos los impulsos podemos dejar que ya sean los problemas personales o problemas de día a día nos perjudiquen. Las habilidades cognitivas, estas son las que nos ayudan a nosotros a idear ideas, proyectos y usar nuestros pensamientos de una manera positiva. Las habilidades de conducta nos ayudan a nosotros a socializar, compartir, ayudar a los demás y tener una mejor resolución. Las habilidades emocionales en nuestra carrera no hay lo suficiente. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Polanco Roa y yo les voy a hablar sobre una cosa que nosotros entendemos, pero muy pocas veces analizamos, que es el impacto emocional entre la familia. Como dice Goleman en su libro de inteligencia emocional, la primera escuela de enseñanza emocional es en la casa. No solo aprendemos
a hablar ni a caminar, también aprendemos a sentir y a reaccionar. Un ejemplo de esto sería donde Coleman nos da de una niña llamada Leslie, de 5 años, que quería aprender a jugar videojuegos, pero sus padres solo le enseñaban gritándole, y ella solo quería aprender, pero en vez de eso ella lo que se contraía y lo que se ponía a llorar. Esto no deja que por las pocas veces que en la familia tenemos, cuando nos gritan, tendemos a contraernos y a sentirnos mal con nuestros padres. Y bueno, el mensaje final que nos deja esto es que tenemos que aprender a socializar con los hijos para que en un futuro sean hombres de bien y mañana. Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Francisco Lorenzo Vázquez y en esta tarde les estaré hablando un poco acerca de la particularidad de la mente emocional. ¿Qué es? La particularidad de la mente emocional no es más que la reacción hacia las emociones, ya sean sentimientos positivos o negativos. Estos normalmente son muy diferentes a lo que es el pensamiento emocional racional, ya que a diferencia de este, mientras que uno se basa directamente en la reacción ante las emociones, la otra se basa en lo que es el pensamiento lógico o analítico. La mente emocional rápida y automática. Esta es la reacción que comúnmente vemos a ciertas circunstancias. Ejemplo de esto, lo que nosotros llamamos el susto, viene siendo lo que es una reacción rápida hacia el cuerpo, a verse en situaciones que superan el mismo. También estas son emociones que se manejan prácticamente, se podría decir, de manera autónoma, ya que antes de nosotros creer que pensamos eso, ya la emoción nos hizo efectuar lo que es esta reacción. Mientras que la automática se podría definir directamente ya como un instinto. Como pueden ver en el ejemplo, a la hora de que un depredador ve a su presa, instintivamente la ataca, así como instintivamente dicha presa huye. Esto se podría catalogar directamente como automática, ya que esta no es ya prioridad de la persona, sino más un instinto que tiene uno como persona. Primero siento y luego pienso. Lo podríamos catalogar como una emoción ya sea fuerte o de enojo, ya que esta es una reacción normal que tenemos las personas a la hora de tener fuertes emociones. Por ejemplo, en la imagen que pueden ver, una madre le grita a su hija. Esto es algo que normalmente afecta a las personas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carla Ramírez y el día de hoy les estaré hablando sobre ejecutivos con corazón. Un ejecutivo con corazón es una persona con liderazgo, con inteligencia emocional, con empatía, con amabilidad y respeto. Una persona a la cual pueda manejar bien a su equipo para tener un excelente éxito en su trabajo o objetivo que tengan en equipo. En las situaciones de accidente hay un 80% de los accidentes aéreos, errores que se pueden evitar. Hoy en día se están entrenando trabajo en equipo para tener una comunicación efectiva y inteligencia emocional. Esto es para que se pueda manejar en todo tipo de ocasiones, ya sea buenos, malos o complicados. En el caso de MC Bro, él fue un piloto en el cual fue protagonista de un trágico accidente en el cual hubo 10 muertos y 24 personas con heridas graves. Esto fue porque él descubrió un problema en el avión, quiso resolverlo, pero no se llevó de su tripulación, la cual le estaban advirtiendo que no había combustible suficiente. Él actuó a base de su egoísmo. Al final hizo lo que tenía en mente y por lo que mismo su tripulación le dijo, hubo un accidente en el vuelo 170 año 1978 y muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es José Guillermo de la Cruz Rodríguez y voy a estar hablando sobre el alcohol y la droga, o sea, la adicción y cómo se medican. Muchas personas tienen después de algunas situaciones, ya sea ruptura, alguna pérdida, sentirse triste, vacío, desilusionado, y llegan a la automedicación, o sea, usando sustancias ya sea prohibidas, o sea, como el alcohol, bebidas, y pues llevan a eso. Algunas formas para acabar la depresión es comiendo saludable, haciendo rutina, buscando ayuda de psicólogos y personas, o sea, hablar con personas, comunicarte, ser abierto. La depresión infantil es algo que viene, o sea, viene de la mano con eso de la automedicación, ya sea cuando una persona es grande, porque eso influye mucho, el bullying que te hacen cuando tú eres pequeño, y todo eso conlleva a que tú te sientas mal y hagas cosas indebidas. Por eso yo recomiendo, o sea, que sepan muy bien lo que van a hacer. Para concluir, una breve... Muy buenas tardes, mi nombre es Abraham Dísela y voy a hablarles sobre la escolarización de las emociones. No está de más decir que todos nosotros tuvimos esa etapa de escolarización, ya que en nuestra etapa en las aulas y en la escuela como tal, se nos enseñó todo esto que abarca. En sí, la escolarización emocional es una etapa que la mayoría de nosotros pasamos dentro de las aulas, y es en aquel momento cuando nos prepara la vida para aprender a qué emociones se enseñan y cuáles emociones se reprimen. En este caso, siempre se nos enseña desde muy jóvenes a que en esta parte las emociones que se enseñan son, vamos a suponer, felicidad y demás cosas buenas, y las que se reprimen son aquellas emociones malas, tales como la ira. Donde viene el conflicto es en esta parte, la cual trae un debate un poco amplio, pero para resumírselo, en esta parte, cuando nosotros en nuestra infancia vivimos esta parte de un pequeño reprimimiento de emociones, fue porque trataron de idealizar algunas cosas, y hay cosas que aún se sigue viviendo. Mas, sin embargo, algunas propuestas que se tienen para ello, incluso se teoriza en el mismo libro, es reconocer las emociones de los niños a temprana edad, ayudarles a canalizarlas positivamente y hablarles de que pueden expresar sus expresiones sin miedo, ya que, como alguna vez dijo Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Iván Miguel y hoy voy a estar hablando sobre traumas y reducción emocional de Daniel Goleman. Voy a repetir nuevamente. Bueno, yo estaré hablando sobre el texto de Daniel Goleman basado en su libro de inteligencia emocional. Los neurocientíficos han demostrado que los traumas, que las experiencias traumáticas intensas, como accidentes, catástrofes naturales y agresiones, quedan profundamente grabadas en la conciencia emocional de uno. Esto se basa en la glándula del cerebro que tenemos. Eso genera que nuestro sistema
genere recuerdos intensos sobre momentos que han pasado, sobre traumas o una agresión o cualquier cosa que hemos pasado en la vida. Sobre nosotros. Nosotros día a día, obviamente, no tan leve, sufrimos algunos traumas. Obviamente no lo demostramos tanto, ya que algunas veces sufrimos de un padecimiento o que alguien nos maltrata o sufrimos un accidente. Eso nos queda grabado en la memoria y cuando percibimos un olor, pues, esto es todo, gracias. Bien, muy buenas noches, mi nombre es Pedro Rodríguez y hoy les estaré hablando sobre un apartado de enemigos íntimos, de la inteligencia emocional de las relaciones de pareja. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Frecuentemente los matrimonios fracasan por ciertas indiferencias, como las que son críticas, diferentes saberes, creerse que uno sabe más que el otro, entre otras. Diferencias emocionales desde la infancia. Como podemos ver en las dos imágenes, hay comportamientos muy diferentes. De parte de los niños podemos ver que están teniendo una pelea y de parte de las niñas podemos ver que están teniendo una agradable conversación. Desde este momento se puede analizar o interpretar que los niños van a tener un cierto carácter fuerte y que las niñas serán un poco más sensibles. Problemas comunes en las parejas. Problemas que suelen pasar son que ambos tienen una idea diferente, que se someten críticas mutuamente, que uno quiere hacer una cosa, el otro no la quiere hacer, entre otras cosas. El desbordamiento emocional. Esto suele, el divorcio suele causar este desbordamiento, ya que después de un divorcio donde pasamos mucho tiempo con cierta pareja, solemos caer en lo que es la depresión o nuestros sentimientos. Soluciones a la inteligencia emocional. Si ponemos el cerebro y el corazón a funcionar al mismo tiempo, o sea que somos inteligentes a la hora de tener un matrimonio estable, podremos tener una mejor vida en ese matrimonio. En conclusión, un matrimonio no se trata solo de amor, sino de inteligencia y de saber sobrellevar a la persona con la que estamos. Ya que si seguimos así, de mala manera, bien, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marvin Gabriel Sánchez y hoy le hablaré sobre la aptitud maestra. El control de los impulsos. El control de los impulsos trata sobre, un ejemplo es la ira. La ira no tiene que ver con eso, pero es un impulso que se nos transmite cuando pasa una situación, un ejemplo de una situación de emergencia, puede ser una situación familiar, también podría ser algo malo. Entonces hay que controlar el impulso, es saber controlar los impulsos y saber cómo manejar la situación. Estados de ánimo negativos, pensamientos negativos. Estados de ánimo es las emociones y las emociones negativas que uno transmite cada vez que pasa algo. Puede ser negativo, o sea, pasan mayormente cuando pasa algo negativo. El poder del pensamiento positivo. El poder del pensamiento positivo es cuando el optimismo. El optimismo es, en fin, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Germán García Silverio y yo les voy a estar hablando hoy sobre el tema del aprendizaje social y emocional, conocido en sus siglas en inglés como SEL
o SEL por Social and Emotional Learning. Hoy vamos a explorar la definición y para qué nos ayuda en específico esta área del aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje social y emocional SEL? El aprendizaje social y emocional SEL es un proceso de desarrollo para las personas que te ayuda a desarrollar las habilidades económicas, emocionales, a manejarte en un entorno social, a entender y actuar éticamente en presencia de diferentes culturas o en diferentes ambientes. El SEL es un aprendizaje que tiene 5 competencias fundamentales. Las 5 competencias fundamentales son la autoconciencia, que es la habilidad de conocer tus propias emociones y pensamientos y actuar basándote en lo que es tu diccionario moral, actuar de una manera que no afecte a los demás. También tiene la autogestión, que significa básicamente manejar tu estrés, manejar tus emociones y comportarte de una manera que te ayude a llegar y alcanzar todas tus metas futuras. O la conciencia social. La conciencia social es básicamente comportarte de manera que las personas a tus alrededores se sientan cómodas, no manejar las relaciones, tener escucha activa, entender que diferentes culturas tienen diferentes vistas sociales, que tienen diferentes cosas que uno tiene que respetar. Y también involucra el desarrollo de las habilidades comunicativas. En resumen, el proceso del SEL es un proceso muy importante para el desarrollo de la... Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Santana Jiménez. Yo voy a hablar sobre el trauma y reducción emocional. Tengo un pequeño índice que dice introducción y trauma infantil, el impacto emocional del trauma, el impacto y emocional del trauma, síntomas del trastorno de estrés postraumático, el núcleo de TPR, de recuerdo obsesivo, reducción emocional como camino a la sanación. Y luego una pequeña introducción que la cual dice, este tema trata sobre los niños que enfrentan traumas y la importancia de ayudarles a sanar emocionalmente. Como bien dice, pues Patrick Purdy en el 1989, Patrick Purdy hizo un tiroteo en una escuela. Son Chip notó con afecto a sus hijos. Eso fue el 17 de febrero de 1989. Lo que hizo que muchos niños se automatizaran y pues estuvieran con ese trauma, puede ser como que le dieran pesadillas y problemas a concentrarse, etc. El impacto emocional del trauma. El ataque fue tan impactante que los niños lo revisan a través del juego. Por ejemplo, hay juegos que pueden estar jugando niños en la escuela y es tan fuerte el impacto que muchas veces pueden estar jugando muy felices, pero de momento le llegue ese pensamiento que le provocan estrés, ansiedad, pesadillas, estrés, angustia y furia. Síntomas del trastorno de estrés postraumático. Los niños se desarrollan síntomas como pesadillas repetitivas, hipervigilancia, miedo constante, evitación de lugares relacionados con traumas. En conclusión, el trauma infantil puede tener efectos duraderos en el comportamiento y en la salud emocional. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Melissa Rosario Peralta y soy estudiante de la carrera de Ingeniería y Sistema. Yo le voy a hablar sobre los circuitos neuronales del miedo. Bien. Este es el caso de una mujer que no tiene miedo, que tiene daño en la sangre y toda, que no tiene, bueno, por así decirlo, que no siente miedo, ni aunque esté en peligro. Bien, ¿cómo detectar si el cerebro está en peligro? El cerebro tiene dos caminos, uno que va directo a la actividad y el otro que analiza mejor lo que está pasando, y nuestro cuerpo se activa para defendernos o para huir en ese momento. La filosófica del miedo. La filosófica del miedo mayormente está cuando sentimos miedo, es el corazón late más rápido, tenemos la respiración más rápida también,
las amígdalas son como un sistema de alarma, se activan cuando estamos en peligro. Básicamente, nosotros cuando estamos en peligro tratamos de defendernos o huir en ese momento específicamente, como así lo dije anteriormente. En conclusión, las habilidades es esencial para el momento que estamos. Un ejemplo, es esencial para nuestra supervivencia, ya que sin ella no podríamos defendernos o huir en cualquier situación que estemos, por así decirlo, mayormente podríamos defendernos o tratar de huir. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marlon. Hoy voy a estar hablando sobre el trisol familiar de Daniel Goleman. El trisol familiar, que es la principal fuente, es donde se organiza la familia, que inculcan los valores, las emociones, quienes le enseñan al niño a manejar sus emociones, pensamientos. El rol de los padres en la inteligencia emocional infantil. Los padres son la fuente principal de los niños, quienes le enseñan, como dije anteriormente, a controlar sus emociones, sentimientos y empatía. Quienes sin eso no son nadie. Los estilos de crianza son la diligencia, la autorización, la permisión y las características de una familia emocionalmente e inteligente. Son las que encuentran los errores, que se sientan a hablar, a discutir de los temas sin problemas emocionales, sin violencia ni nada por el estilo. En conclusión, la inteligencia. En conclusión, los padres son los que tienen el rol principal. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sandelvis y hoy le voy a hablar sobre el temperamento, no es el destino. El temperamento, el texto habla sobre el temperamento, sobre cómo nos influye a cada persona y a nuestras emociones. El psicólogo Jerome de la Universidad de Harvard ha investigado profundamente el tema y ha identificado al menos cuatro temperamentos básicos, tímido, optimista, abierto y melancólico. Un claro ejemplo es un niño llamado Tom. Que es extremadamente tímido y antisocial. En cambio, Ral es un niño sociable y con confianza en sí mismo. En fin, Jerome concluyó que los niños tímidos nacen con un sistema nervioso más reactivo y que a lo largo del tiempo eso le puede causar problemas, trastornos, ansiedad, etc. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Joaquín Ramos Capellán y hoy yo les estaré hablando sobre el coste emocional, el coste del analfabetismo emocional. Le hablaré ahora sobre lo que es la empatía. La falta de empatía es, bien, le hablaré sobre lo que es el bullying. El bullying lo vivimos mucho ya cuando fuimos adultos, que fuimos estudiantes en el bachiller normal, que es como cuando se junta un grupo de personas, ya sea para hacerle daño a una persona, haciéndole ese mismo tipo de cosas, diciéndole palabras, solamente para hacerlo sentir mal, sin saber los sentimientos que tenga esa persona. El aumento del gasto de salud mental. El aumento del gasto de salud mental ha aumentado de forma extensa en los últimos años.
Ahora yo le diré algunas dificultades en las relaciones personales. Bien, en las relaciones personales necesitamos respeto, honestidad, sinceridad, tener comunicación hacia tu pareja o cualquier familia. Bien, hasta aquí fue mi parte. Muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión de estos interesantísimos temas. Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata, Tecnología del Computador. Hoy estamos a 7 de agosto 2025. Ingeniero Rafael Ocorne. Vamos a dar un fuerte aplauso. Hemos cumplido nuestra misión. No se pierda esto por su canal favorito. Chao.